Bienvenidos a tu programa Adoremos. Adoremos lo formamos mi esposo Juan y yo, y es un programa que va dedicado a todos aquellos que quieren conocer un poco más la influencia de la música y de la adoración en vuestras casas, en vuestros hogares. Y explicamos de qué va a adorar también, qué significa. Entonces, para el día de hoy tenemos y contamos con la presencia de Juan, pastor y músico. Bienvenido, Hola, Juan. Hola, amigos. Bueno, felices de estar otra vez en nuestro programa Adoremos. Bienvenidos. Bienvenido, Juan. Nosotros somos músicos. Bueno, Dios me llamó de muy niño a la música, a Raquel también. Y la verdad que es un mundo donde vemos la gran influencia que tiene la música en las emociones, en los hogares, ya sea para bien o para mal. Y hoy vamos a contar contigo para que tú puedas entender y también puedas ver con nosotros verdaderamente la música y los sonidos son influencia. Entonces queremos abrirte un poco más los testimonios y que tú puedas entender mucho mejor qué significado tiene y por qué y para qué se realizan estos sonidos. Entonces yo quería preguntarte, como maestro, músico, y que tocas varios instrumentos y también has vivido experiencias en ello, quisiera preguntarte, ¿has visto la influencia que ejerce la música o los sonidos en algunas personas? ¿Has visto cómo ha sido su relación a lo largo de la vida? Sí, Raquel, yo he sido testigo de testimonios tristes, pero a la vez también de restauración. Personas que han podido salir de la depresión a través de las canciones. Porque entendamos un punto importante, yo creo que la música no solo afecta nuestras emociones, nuestra alma, sino que la palabra de Dios dice que la música en sí tiene un componente espiritual. La Biblia está llena de historias y yo creo que una de las historias más famosas es cuando el famoso rey David tocaba para el rey Saúl. Dice la palabra de Dios de que venía un espíritu malo que lo atormentaba a Saúl como rey. Y los servidores dicen, hay un muchacho que sabe tocar y que Dios está con él. La presencia de Dios está sobre él. Y lo fueron a buscar a este David, que era un pastor de ovejas. Y dice la palabra de Dios, y te lo leo textualmente, dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces es interesante que nosotros podamos tener la sabiduría de parte de Dios de entender la influencia que causa la música en nosotros y en nuestros hogares. Aparte de David, quería preguntarte, personalmente en la actualidad, ¿has tenido alguna experiencia? Sí, he visto en mi profesión como trabajador social acompañando a adolescentes con tendencias depresivas y problemas en sus hogares. He visto cómo la música han sido, digamos, un disparador para la violencia, para el maltrato, para la depresión. Y las letras, Raquel, es interesante el tema de las letras también. Yo creo que los que son padres deberíamos vigilar un poquito qué es lo que están escuchando nuestras niñas, nuestros niños. Sí, ¿Tú has visto la influencia de la música y de las letras que en el día de hoy, bueno, yo vengo de una generación un poco anterior, pero a mí me asombra las letras, la promiscuidad, la falta de valores y todo un atentado contra la familia, contra la mujer, contra el matrimonio. Y son valores que Dios ha establecido y son letras que atentan contra la integridad moral de las personas. Y es tan masivo. Sí, es así. Por ejemplo, hay canciones de reggaetón, ¿no?, que mueven a los bebés y están hablando cosas que no son para un bebé, ¿no? Niñas hipersexualizadas, siendo niñas o preadolescentes. Yo creo que hay un peligro ahí y yo creo que nosotros deberíamos vigilar un poco qué es lo que consumen nuestros chicos. Sí, aparte, yo quería hacerte otra pregunta. En la naturaleza también es influencia. ¿La naturaleza emite sonidos?
Sí, dice la palabra del Señor que toda la creación le adora. Se están haciendo estudios y experimentos increíbles de expertos en sonido, cómo toman de los árboles, de las flores, los sonidos y ellos lo captan a través de las ondas y eso después se repercute en sonidos y en notas musicales y nos damos cuenta de que todo adora a Dios, el sonido del mar, el sonido de los pájaros, de los árboles, el efecto del viento Sí. en la naturaleza. Vemos cómo cada día al abrir nuestros ojos vemos cómo la naturaleza misma adora a Dios. Sí, también quería preguntarte. A ver, la naturaleza está puesta por el Señor, entonces ese sonido que emite la naturaleza ejerce en nosotros un bienestar, una salud. Por ejemplo, dicen que tocar un árbol es beneficioso porque nosotros descargamos toda la energía que tenemos en ese árbol y es como que se renueva, ¿no? Un poco también nuestra carga de iones hacia la tierra o tocar tierra. La tierra emite un sonido y también cuando la tocamos nosotros como que todo lo que tenemos de energía negativa, no, sí que somos energía también, se descarga en esa tierra. Muy interesante ese concepto de energía porque poca gente conoce el tema de las frecuencias y en realidad el mundo nosotros vibramos en frecuencias. Ajá. Los que se dedican a las grabaciones de música y están metidos en el mundo de la industria conocen perfectamente el tema de las frecuencias. Inclusive la historia cuenta cómo en la Segunda Guerra Mundial, la anterior a eso, la música, Raquel, estaba en su 432 hercios, que es una frecuencia que tiene comunión con la energía de la Tierra. Y eso fue tocado, eso fue manipulado. Cambiado, ¿no? Como que la han cambiado para que esa... Para generar caos. Ajá. Y pasó a ser ahora 440. De hecho, ahora los instrumentos musicales todos están afinados en 440, pero en su génesis, digamos, su inicio, ¿no? En sus inicios estaba en 432. Y yo animo a los que están viendo este programa que puedan investigar seriamente el tema de las frecuencias. O sea, que manipularon esas frecuencias para traer caos. Para traer caos desorden. A nuestra mente y a nuestro cuerpo. Exacto. Creo que esos fueron experimentos también... que lo trajo el nazismo en Alemania, por la Segunda Guerra Mundial. Y eso no fue inocente. Ajá. Y la industria musical que dedica a canciones, de hecho hay mucho satanismo, sí. El enemigo está usando la música. Y no por eso no es menor recordar, la Biblia habla de que Lucifer, los instrumentos se prepararon para su creación. Si hay alguien aquí que conoce la influencia de la música, es nuestro enemigo y la está usando para destruir los hogares y traer no solo enfermedades emocionales, sino físicas también. A ver, es cierto que también depende de la persona que emite el sonido, ¿no? Porque hay personas que sí buscan a Dios y tienen una comunión íntima con Dios y todo lo que emiten y buscan la voluntad de Dios, es que como todo lo que emiten, como que al estar en la presencia de Dios, totalmente, nosotros transferimos lo que somos. Eso es interesante reflexionar acerca de eso, porque evidentemente David era un chico que vivía en la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba sobre él y cuando él tocaba el arpa, a través de esos sonidos el Espíritu Santo traía alivio a la vida de Saúl. Por lo tanto, podemos deducir, Raquel, que la música tiene un poder espiritual y que yo no puedo ser inocente frente a este poder y que yo puedo ser un instrumento de parte de Dios. Nos convertimos en los que adoramos también. Sí, ¿no? Y también interesante porque nosotros somos representantes de un reino. La palabra dice que el reino de Dios es amor, es paz y es justicia. Y la música del reino es muy distinta a la música del mundo, porque generan distintos efectos también. Son influencias. Sí, la música que viene del Espíritu Santo, que viene del reino de Dios, es una música que primero nos va a impregnar de paz, porque el reino de Dios es paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Entonces, cuando yo puedo ejecutar instrumentos, yo puedo ser un canal de ese fluir de la paz de Dios. Y es bonito cuando llenamos nuestros hogares de melodías que provienen de Dios.
Ujú. Y podemos establecer en nuestros hogares ámbitos de paz a través de lo que escuchamos. Sí, porque a ver, nosotros notamos cuando llegamos a una casa y hay música estridente como que, uy, yo quiero salir corriendo de este lugar porque no me siento bien. Sí, Es- y genera como un ámbito de caos también. Sí, Y he visto cómo las niñas, los niños en su adolescencia son, a través de las letras, también son llevados a esa hipersexualización a través de las letras y cómo todo un espíritu de sensualidad sí, como que los lleva al y de pecado. promiscuidad. Sí, Los lleva a hacer todo lo que Dios no quiere para sí, que porque están siendo influenciados sean por lo que libres, escuchan. experimenten, pero después eso les trae consecuencias, ¿no? Totalmente. O letras que te llevan a la depresión. Entonces, es interesante que hoy podamos reflexionar. Eso que tú dices es verdad, a la depresión. Porque yo, por ejemplo, antes de conocer al Señor, a mí me pasaba que yo iba a la discoteca y escuchaba música de tristeza o de desamor. desamor, y yo me sentía que era que estaba sola, que nadie me quería, que era lo peor, y como que wow, te hundes en una desesperación como diciendo, bueno, necesito que me quiera alguien ya. Sí, sí. Porque la música crea eso, como un ámbito de que tú estás solo en el mundo, que nadie te ama, dependiendo de las letras, de los sonidos que tocan esa fibra sensible, Exacto. tocan los sentimientos, tocan lo más profundo, ¿no? El alma, digámosle, Sí. porque el espíritu no lo pueden tocar. Pero la música tiene la capacidad un poco también de tocar el alma. Fíjate que uno de los compositores más prolíficos de la historia de la música clásica, Sí. que fue Beethoven, cuando llegando a sus 40 años, la historia registra de que evidentemente él muere joven, pero tenía un tormento muy fuerte en ese momento. Él sabía que la sordera ya se estaba acentuando en su vida, y él cuando crea la Quinta Sinfonía, que se le llamó la Sinfonía del Destino, Sí. que es cuando la muerte toca tu puerta, es pa 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 pan, Wow. pa 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 pan. Da miedo, Ese ¿no? sonido, cuando él crea esa sinfonía, evidentemente lo hizo en un periodo de su vida de mucho tormento, de mucha depresión, mucho miedo a la muerte. Y interesante escucharlo hoy en la actualidad, esa sinfonía, y Sí. lo que genera cuando la escuchamos. Pero no sabemos el trasfondo del compositor. Por eso yo te hablaba, lo que tú hablabas es muy verdad. Nosotros transferimos, impartimos. Yo puedo cantar lo que sé, pero imparto lo que soy y lo que tengo. Ajá. Entonces, no es lo mismo componer, ejecutar instrumentos bajo una fuerte influencia de depresión, porque evidentemente lo voy a impartir. ¿Qué es la impartición, Qué Raquel? tremendo eso, ¿no? O sea, tú impartes lo que tú eres verdaderamente. Exacto. O sea, Puedo si tú cantar tienes... algo bonito, pero puedo impartir algo feo. ¿Qué es la impartición? La impartición es una influencia invisible Sí. que no la ves, pero llega a tu vida, y si hay puertas abiertas, entra ahí. Entonces con eso yo llego a la conclusión que si una persona está transmitiendo desde un altar en una iglesia y, por ejemplo, está en fornicación o en pecado o en algo, no puede estar ahí porque está siendo influencia Impartiendo. para los demás. Aunque esté cantando algo santo, algo de parte de Dios, pero la impartición, Es lo que es, ¿no? porque yo canto de lo que sé, hablo de lo que sé, pero imparto de lo que soy. Wow. Entonces es interesante que nosotros como vaso, primero seamos una fuente de parte de Dios de santidad para comenzar, Sí. pero también para que a través de nosotros como vaso, los sonidos que traen esa paz, que traen ese regocijo, que traen ese gozo, nosotros podamos ser canales de parte de Dios para ejecutar instrumentos. Porque la Biblia habla claramente del poder espiritual que trae la música, pero lo hacía una persona, un muchacho, que supo estar delante de Dios y que tenía la presencia de Dios. Ujú. Evidentemente, lo que liberaba a Saúl de esos malos espíritus no era el arpa, No. era lo que estaba en David, que era el Espíritu de Dios. Porque él amaba profundamente a Dios, tenía comunión directa con él. Exacto. Él hablaba, era su papá, y él generaba esa conexión entre Dios y él, ¿no? Sí, sí. Y buscaba ¿Has escuchado, siempre has su visto rostro. cómo innumerables artistas musicales de talla mundial profetizan
sus canciones una y otra vez y viven justamente lo que profetizan. Ujú. No quiero dar nombre, pero la cantante de Sola otra vez termina su vida de la manera en que lo cantaba, porque cada vez que cantamos profetizamos, estamos Ajá. declarando y hay poder en las palabras, que luego vamos a ver el poder de las palabras en nuestro próximo programa. Y yo les invito, amigos, que ustedes puedan reflexionar qué es lo que estamos escuchando. Yo quería preguntarte, ¿tú cómo te puedes dar cuenta de que tú eres influenciado por la música o los sonidos que se están emitiendo? Por los resultados. ¿Sí? Sí, porque hay música que puede traer enfermedades, hay música y canciones que pueden trastocar nuestras emociones para mal, hundirnos en pozos de depresión, de tristeza, de aislamiento, de angustia. Hay canciones que nos llevan a la sensualidad, hay canciones que nos llevan a la promiscuidad, hay canciones y sonidos y ritmos que nos llevan al pecado, que nos llevan a la destrucción, que nos llevan a cometer actos que no deberíamos de parte de Dios. Ujú. Porque no solo, y en eso también Sí. interesante la palabra Sí, sí, sí. música, Ujú. porque la palabra música viene, en su origen es una palabra del griego que habla de las musas. Ajá. ¿Tú sabes quién eran las musas, Raquel? No. Las musas eran entes que inspiraban las artes en Grecia. Entonces tenía musas para la fotografía, para los dibujos, para la escultura, para la música, para escribir. O sea, una musa era una musa inspiradora. De ahí sale la palabra música. En sí Dios creó el sonido, porque en la palabra de Dios habla de que Génesis, que la voz de cuando Dios dijo sea la luz, por ejemplo, el Ujú. sonido de su voz tuvo un impacto creativo. O sea que, digámosle así, la creación se creó al sonido de la voz de Al Dios. sonido de la voz de Dios. O sea que nosotros también, porque nos creó a imagen y semejanza de Él, hay poder en nuestras palabras, en lo que podemos hablar. Sí, la palabra habla en Proverbios de que el poder de la vida y de la muerte está en nuestras palabras. Por eso también habla en la palabra que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, lo que vemos, lo que decimos, ¿no? Nuestros sentidos. ¿Tú Tienen te que imaginas estar todo el día tarareando o cantando una canción? Lo que hablamos, lo que cantamos, tiene un poder creativo o destructivo, depende de lo que declaramos. Ujú. Las canciones son declaraciones, las Sí. canciones son la forma que yo tengo para declarar. Qué bueno. Bien, estamos hablando, para hacer un zoom de nuevo, estamos hablando de la influencia de la música y de los sonidos en el ámbito espiritual también. Y cómo te puede afectar la música y el sonido. ¿Cuál es la influencia que puede ejercer, tanto para bien o para mal? Y estamos hablando aquí con el pastor Juan, está dando testimonios de lo que él ha vivido también, y estamos hablando también de las experiencias personales que hemos tenido, ¿verdad? Tanto influencia. Sí, a mí me pasa como músico que en estado de tristezas o periodos o etapas de mi vida he tomado una guitarra, un piano y han salido melodías que reflejaban lo que a mí me estaba pasando. Aunque yo no hablaba, la música lo hacía por mí. Y la persona que entraba en ese ámbito de lo que yo estaba tocando eran evidentemente influenciados por mi música. O sea, que Y conecta, yo me di ¿no? cuenta de que yo puedo manipular Desde ahí. a través de la música. Puedo Ujú. tocar las fibras más íntimas, sé los acordes que podemos tocar, sé las cadencias, las escalas, los ritmos. Por eso hay músicos también que enamoran desde la plataforma, como que son muy idolatrados o muy deseados por los fans. Sí, los espíritus de sensualidad están a la orden del día porque la música o los artistas evidentemente tienen escenario y son muy vistos, admirados y juegan mucho también, si hablamos de los artistas cristianos, Ujú. es importante siempre tener un corazón correcto delante de Dios. Claro, porque claro, ellos llegan a ser ídolos ellos mismos, ¿no? Y hay un peligro. Y es un peligro. Sí, a veces el don o el talento te puede abrir puertas donde quizás tu carácter no está preparado. Claro. Entonces, para Dios es sumamente importante el carácter, más allá del talento o del don. También tengo entendido que hay personas que en el ámbito de la música han pactado con el ángel de luz, digámosle así, que es Totalmente. Satanás.
que cayó. Sí, la historia registra innumerables ejemplos de que en plena grabación brujos, satanistas profieren maldiciones sobre algunas canciones para que cuando los adolescentes o las personas escuchen las influencias demoníacas estén sobre las canciones. Qué tremendo. Hay innumerables canciones e inclusive estudios de grabaciones que son megas producciones en el mundo y que evidentemente lideran los rankings de las canciones a nivel global. Son artistas que han pactado y que ellos saben la influencia que van a tener en la población. Y personas que todos los días los vemos en los canales de música, en los conciertos y que ganan premios. Pero es un alto precio lo que ellos porque terminan pagando. Evidentemente, ¿no? Tiene que haber pacto de sangre para eso. ¿Su propia alma puede ser? Sí, totalmente. Hay artistas que a principios de siglo han hecho sus pactos y nosotros dejamos entrar toda esa basura a nuestros hogares, a nuestros móviles. Y no solo eso, sino que nos vigilamos. Yo tengo en mi corazón mucha carga por los adolescentes porque están siendo invadidos, Raquel, por unos sonidos y por unas letras que en mi generación era impensado, la verdad. Claro. Pero que están trayendo tanta destrucción. Sí, pero a la vez también se está generando un movimiento de adoradores, de personas que no tienen rostro, que a lo mejor no son famosos, pero buscan el rostro del Señor y ellos no quieren ser conocidos, pero quieren que el nombre de Jesús sea levantado. Y como eso hemos podido ver también avivamientos en Estados Unidos y avivamientos alrededor del mundo, que es lo que estamos esperando, el avivamiento de la iglesia. Y yo cada vez más también tengo la esperanza de que los grupos de los jóvenes se reúnan, busquen como en Pentecostés al Señor, y eso está pasando cada vez más. Eso está pasando y más fuerte y se está expandiendo a lo largo de todo el globo terráqueo, en todas las naciones. El Señor está haciendo, como tú dices, levantando una generación de adoradores sin rostro, que a lo mejor no salen los CD, no salen las portadas, pero Dios está trayendo esa generación de apasionados por Jesús. Que le adoran en espíritu y en verdad, que no necesitan ser conocidos por nadie, lo único que necesitan es que Dios se ha levantado y que ese amor perfecto que viene de la presencia lo puedan sentir para que cuando lo sientan tengan esa miel como las abejas a la miel del Señor y nunca más se quieran ir. Porque en verdad Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una conexión íntima con Él para que sepamos que lo malo nos hace daño y lo bueno viene de parte de la fuente que tiene toda vida, que es Dios mismo. Y si eres músico, tú tienes un gran poder. Tú tienes el gran poder manipular, tú tienes un gran poder en tus manos, en tu talento. Y tú también tienes la decisión de ser ese canal, ese portador de la presencia de Dios, y que cuando tú ejecutes tu instrumento, sea cual sea, una batería, un teclado, una guitarra, un bajo, lo que fuere, instrumentos de viento, la presencia de Dios va como a fluir a través de esas notas que tú estés tocando, porque lo hacía a través de David. Tú también puedes ser un David de esta época. Sí, por eso es tan importante ir siempre a la presencia del Señor, para que nosotros podamos limpiarnos, ir a la fuente y que de nosotros salga una fuente pura y verdadera de parte de Él, para que podamos transmitir lo que somos y no lo que decimos ser, sino lo que el Señor tiene con nosotros. Muchas veces nosotros tampoco somos perfectos, no tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar, pero el Señor sabe que nosotros tenemos un corazón arrepentido delante de su presencia y que estamos progresando, siguiendo la meta. Pero eso es lo importante, que nosotros sepamos que tenemos que santificarnos y guardarnos para Él, para que de nuestra voz y nuestro canal salga una sola voz, que es la voz pura del Señor, la presencia de Él es lo más importante. Tremendo. La verdad que estoy muy feliz de hablar sobre este tema porque nos toca muy de cerca a los dos, porque nos dedicamos a la música. Y hemos estado hablando en este programa Adoremos, que este es tu programa, y estamos muy felices que nos acompañes. Hemos hablado acerca de la influencia de la música, hemos estado hablando acerca de los sonidos, cómo podemos ser manipulados en nuestra alma a través de las letras, las canciones. Hemos visto el peligro que está enfrentando esta generación a través de los ritmos y de las letras, pero también
estamos hablando acerca de este desafío que nosotros tenemos de parte de Dios, de no ser músicos solamente, sino ser adoradores. Y que en nosotros esté esa presencia de Cristo para que nosotros podamos ser esos David del último tiempo, ¿no? Sí, apartarnos cuando nosotros veamos que también tenemos algo que cambiar, ser sinceros delante de la presencia de Dios y apartarnos a un lado para que Dios sea transformándonos cada día para poder impartir lo que somos. Y es muy importante eso, santificarnos cada día para que el Señor, nosotros podamos ser un canal limpio, directo con Él, que Él pueda hacer todo lo que Él quiere a través de nuestra vida. Y sí, somos personas que nos equivocamos, no somos perfectos, pero para eso estamos, para que Dios nos vaya transformando y nos use para su voluntad cada vez más. Porque eso es lo que queremos. En realidad nosotros queremos ser como ser usados por Dios. Exacto. Que Dios se valga de nosotros. Estos talentos evidentemente nos los dio Dios. Y así como hay, Raquel, hay música y ritmos que son que atraen espíritus malignos de depresión, de sensualidad, de promiscuidad, de suicidio. Así también hay música y letras y ritmos que atraen la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios de que Él habita en medio de la alabanza y que las tinieblas retroceden cuando sus hijos le adoran. Entonces yo puedo ver cómo nosotros tenemos el gran poder que hay en la música. Y yo, en mi oración está... Y yo oro también por ti, para que Dios te dé sabiduría sobre qué estás escuchando, qué es lo que estás cantando, qué es lo que estás declarando, qué es lo que estás permitiendo que tu familia esté escuchando también. Sí. Y que Dios te dé sabiduría de parte de Dios para ser un filtro para que las generaciones más pequeñas no sean invadidas por música basura, por música de gente que han hecho pactos con Satanás para tener fama, dinero, conciertos, buenos contratos. La industria musical es un mundo muy difícil. Nosotros que sabemos algo de la industria musical, sabemos de los peligros que hay adentro y Dios nos ha librado. Sí, nos ha librado de eso a nivel secular. Gracias a Dios. Pero Dios ha cerrado puertas y ha abierto puertas para Él, con propósito. Pero ahora entendemos el por qué. Porque nuestra vida es para Él, para servirlo a Él. Y bueno, hay muchas personas que necesitan conocer a Dios. Y desde aquí, de este plató, nosotros te decimos, acércate a la presencia del Señor y escucha la música que te conecta con Él. Te bendecimos y te damos gracias por estar aquí en tu programa. Chao. Te abrazamos.